Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al estudio de la lección número 11 para el 14 de septiembre con el título Apresado y Juzgado. Recuerda que en este trimestre tercero del 2024 estamos estudiando el libro de Marcos y prácticamente hemos entrado a la recta final de este trimestre. Antes de entrar al estudio de la lección, yo quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal, me dejes un like, comentes y sobre todo que puedas compartir este video para que muchos conozcan cuánto Dios los ama. Esta semana entraremos al relato de la Semana de la Pasión de Cristo. Esta narración la encontramos en el libro de Marcos, en los capítulos 14 al 16. Y te invito a que puedas leer estos capítulos por lo menos una vez al mes. Esto es bueno para nosotros los cristianos, pues nos llenan de ánimo cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles. El recordar que una vez alguien estuvo pasando situaciones difíciles por nosotros, nos llena de esperanza de que ese momento difícil que estamos pasando va a pasar, porque ya alguien pagó, porque no estemos sufriendo de más en este mundo. Y si estamos pasando por momentos buenos, el leer estos capítulos de la Pasión de Cristo nos ayudan a reconocer cuánto costó el que estemos pasando por esos buenos momentos. El versículo para esta semana se encuentra en Marcos 14:36 y dice, decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Bienvenidos al estudio de esta semana número 11, apresado y juzgado. La primera parte de nuestra lección lleva por título Inolvidable y está basada en Marcos capítulo 14, versículo 1 al 11, donde encontramos dos historias. El asombroso obsequio que una mujer hizo a Jesús y la terrible decisión de uno de los apóstoles de Jesús. De esta mujer no sabemos el nombre. Sabemos el regalo que le llevó, pero en realidad no se da una razón específica por la que ella hace esto. Pero los invitados a la cena quedan consternados por lo que consideran un gran despilfarro, porque el perfume que ella llevó costaba el equivalente a la paga de casi un año de trabajo. Cuando lo ven los discípulos, algunos de ellos, dice la palabra de Dios, que dijeron que hubiera sido mejor que ese perfume se vendiera y lo diera a los pobres. Jesús, que conocía el pensamiento de aquellos discípulos, dijeron, no molesten a la mujer, porque donde quiera que se predique este evangelio, van a predicar este momento, porque a los pobres siempre lo tendréis con ustedes, pero y de paso, ella me está preparando para la tumba. Pero como ellos no querían saber absolutamente nada de ese tema, ni le pusieron atención. Solamente pusieron atención a aquel desperdicio. Cuando Jesús dice esas palabras, Judas toma una decisión. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué fue lo que animó más a Judas para traicionar a Jesús. Judas tomó esa decisión después de aquel momento en que Jesús permitió que aquella mujer derramara ese perfume carísimo. Entonces, Judas, me imagino que debe de haber pensado que realmente el dinero no era problema para Jesús. Es que seguramente era el rey. Es que es el rey.
y él lo ayudaría a tomar posesión de su reino más rápidamente, entregándolo en manos de los sacerdotes para que él se librara y comenzara su reinado. Me imagino que esa debe haber sido la idea de Judas cuando salió de esa reunión directo a entregar a Jesús. Así que estos dos acontecimientos son inolvidables. Es inolvidable el regalo de aquella mujer y el significado de ese regalo, y es inolvidable la traición de Judas. La mujer debe haber estado sumamente agradecida con Jesús por algo que hizo en su vida, que por mucho tiempo fue ahorrando para comprar ese perfume carísimo. Y una vez que lo tuvo, esperó el momento adecuado para ir a Jesús y derramar ese perfume en su cuerpo. Judas pudo haber tenido buenas intenciones al traicionar a Jesús, pero al final se volvió tristemente célebre, porque si es cierto que Judas es inolvidable, fue por la traición. Ahora la pregunta es, ¿cómo quieres hacer las cosas para Jesús? ¿Como la mujer que lo dio todo, para que Jesús le diera todo? ¿O como Judas, que siempre buscaba su propio beneficio al seguir a Jesús? La segunda parte de nuestra lección lleva por título La Última Cena. Y yo me pregunto, ¿por qué no sería la última Santa Cena? Lo que pasa es que nosotros no aprendemos que el término Santa Cena no es bíblico. Es como el término Trinidad, tampoco es bíblico. Última Cena, la Cena del Señor, esos son términos bíblicos. Y ojalá que nos acostumbremos a llamar a la Cena del Señor como debe ser llamada, Cena del Señor. Y nos quitemos el término Santa Cena, porque no está en la Biblia. Como el término Trinidad, quitémonos ese término, no es de la Biblia. Si te quieres referir a las tres personas de la divinidad, di la divinidad. Cuando tú dices la divinidad, se sabe que estás hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta narración que hace Marcos en el capítulo 14, verso 22 al 31, Jesús instituye ese nuevo servicio conmemorativo. En esta última cena, Jesús enseña a sus discípulos el propósito de su muerte, el cual era sellar el nuevo pacto. Así como Moisés en el Antiguo Testamento selló el pacto con sangre del cordero, el nuevo pacto, que es al que nosotros pertenecemos, se sella con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Zacarías 13:7 se predice que hay una espada que hiere al pastor y de la resultante de esa herida al pastor, las ovejas son dispersadas. Ese es un mensaje muy duro y deprimente, pero Jesús agrega una palabra a esa profecía. Jesús les dice que después de 3 días, cuando resucite, Él irá delante de ellos a Galilea. Era una palabra preciosa de esperanza, que si ellos hubieran estado atentos a escucharla, sí hubieran sufrido el momento, pero con esperanza. Faltan pocos días para que volvamos a ver al Maestro. Todo lo que Jesús les enseñó en la última cena era demasiado difícil de aceptar para los discípulos, especialmente para Pedro, quien argumenta que todos los demás lo pueden abandonar menos él.
yo no te voy a abandonar. Pero Jesús le predice que él lo va a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. La predicción jugará un papel crucial en la escena del juicio de Jesús. Y la negación de Pedro también. ¿Cuántas veces, querido, como Pedro, te has sentido muy valiente y has prometido cosas al Señor que al final no puedes cumplir? ¿Hiciste lo que hizo Pedro? ¿Te arrepentiste y viniste en humillación a Jesús pidiéndole perdón? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Si hay promesas que has hecho a Jesús y no le has cumplido, ve a Él y dile, perdóname, Señor. Fui como Pedro, que impulsivamente prometí y no pude cumplir. Y Él, así como a Pedro lo perdonó, te va a perdonar también a ti. La tercera parte de la lección lleva por título Getsemaní. Este estudio está basado en Marcos 14, 32 al 42, que dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús había caído en un momento de angustia, en un momento de depresión. Estaba deprimido Jesús, estaba muy triste y él declara que estaba tan triste hasta la muerte. No es pecado, querido. No es pecado deprimirse, no es pecado angustiarse. El pecado está en mantenerse en ese estado cuando tenemos una esperanza, cuando tenemos un Dios que nos sostiene. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y de esa manera sucedieron 2 veces más, hasta que llegó el momento en que dijo, tranquilos, duérmanse, porque ya llegó la hora, llegó el momento. A mí hay algo que me llama la atención de Jesús en su oración, cuando le dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y luego le hace el pedido, aparta de mí esta copa. Pero luego viene la declaración. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús se sentía cada vez más aislado y solo mientras hacía frente a ese gran sufrimiento que se le avecinaba. Jesús ora pidiendo que la copa de sufrimiento le sea evitada, pero solo si es la voluntad del Padre. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyen. Y por eso llevó a aquellos 3 cercanos a él, a Pedro, a Santiago y a Juan. Pero lamentablemente la humanidad de ellos no era muy fuerte y se durmieron. Y él buscaba el apoyo de estos 3 personajes. Y lo que deseaba Jesús en el Getsemaní era ver que ellos lo estaban apoyando en oración. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo.
y en las 3 ocasiones estaban durmiendo. Finalmente los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba. Jesús estaba listo, pero los discípulos no. Mientras Jesús oraba, los discípulos dormían. Esta es la razón por la cual Jesús estaba listo para enfrentar la prueba, pero los discípulos no. Queridos, la prueba más terrible para el pueblo de Dios se aproxima rápidamente. La pregunta es, ¿estás velando y orando para estar preparado? La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Dejando todo para huir de Jesús. Y en la narrativa de Marcos 14, 43 al 52 se encuentra la acción de Judas. ¿Sabes una cosa? Judas no había sido siempre tan corrupto como para realizar algo tan terrible como entregar al maestro. Él había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Y eso fue lo que lo llevó a tomar la fatídica decisión de entregar a Jesús por miserables 30 monedas de plata, que no disfrutó porque se las fue a tirar de regreso cuando vio que su plan no resultó. Se las fue a tirar de regreso, creyendo que de esa manera las cosas se iban a arreglar. Pero no fue así. La acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo aquel beso, aquel disfraz de amistad con su maestro. Alguien saca una espada. Juan lo identifica en el capítulo 18 como Pedro y corta una oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús se dirige a la horda y los reprende por hacer en secreto lo que no pudieron hacer en público. No se habían atrevido a tomarlo prisionero cuando él se presentaba al templo todos los días, abiertamente, sin esconderse de nadie. La voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento, aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. Ellos no se daban cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era parte del propósito de Dios. Había un discípulo que estaba siguiendo la situación, pero de una manera extraña. Iba desnudo, solo cubierto con una sábana. Y en el momento en que se arma el alboroto de que toman prisionero a Jesús y todos los discípulos salen corriendo, él sale corriendo y deja tirada la sábana. De manera que salió corriendo desnudo. Mira qué triste. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, lo deja todo para huir de Jesús. En los momentos más difíciles, conoces quiénes están contigo y quiénes están contra ti. Esta es una realidad muy triste. La quinta parte de nuestra lección lleva por título ¿Quién eres? Y está basada en el capítulo 14, versículos 60 al 72 del libro de Marcos. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro, fuera del salón donde estaba siendo juzgado, Jesús en el patio afuera, está entre toda la gente para escuchar lo que está pasando. Cuando a Jesús se le preguntó si él era
el Hijo del Bendito, su respuesta fue categórica y rotunda: yo soy. En cambio, en el patio, a Pedro, cuando se le preguntó, más bien se le afirmó que él era un discípulo de Jesús, que todo lo delataba. Él lo negó, y no solo lo negó una vez, lo negó 3 veces. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean y le ordenan profetizar. En el mismo momento en que ellos están haciendo eso, Pedro está negando a Jesús en el patio, cumpliendo así una de las predicciones de Jesús. Pedro demuestra, al negar a Jesús, que Jesús es el Mesías. Los que estaban con Jesús querían que profetizara, y afuera, en el patio, se estaba cumpliendo una profecía de Jesús. En el mundo siempre existirá gente que sigue dando bofetadas a Jesús, con su cristianismo hipócrita, con su cristianismo de apariencia como la higuera. ¿Cómo creen que Jesús no ve su hipocresía? ¿No ve su aparentar, su cristianismo? ¿Cómo pueden pensar que Jesús se cree su apariencia? Hasta se ríen, como aquellos que cubrieron el rostro de Jesús y le decían que profetizara, que dijera quién lo había golpeado. ¿Y sabes una cosa, querido? Cuando Cristo venga, esos le abofetearon, esos que se rieron de él, esos que lo escupieron. Cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, van a resucitar. Especialmente, eso se llama la resurrección especial, que se encuentra en Daniel. Ellos van a resucitar para que vean al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que en realidad sí era el Mesías, sí era el Rey, no solo de los judíos, sino del universo completo. Lamentablemente, con el resplandor de su gloria volverán a morir, pero verán al Hijo de Dios viniendo en gloria. Mientras Pedro, allá en el patio, juraba no ser discípulo de Jesús, se escuchó el agudo canto del gallo por segunda vez. Y mientras eso sucedió, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Levantó su rostro y miró hacia el cuarto donde estaban juzgando a Jesús. Y el Señor se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia el Maestro. En aquel amable semblante leyó la profunda compasión y pesar que había en el rostro de Jesús. No había ira, no había enojo por lo que había pasado con Pedro. Había amor, había compasión hacia él. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía el mismo Pedro. Así como Jesús conocía a Pedro mejor que él mismo, así nos conoce a nosotros. Cuando Jesús te dice algo, Él sabe por qué te lo dice.
No seas soberbio. Acepta su llamado de atención. Rinde a Jesús tu corazón para que Él te transforme como lo hizo con Pedro. Ven a Jesús tal como eres, porque Él te acepta tal como eres, pero no para mantenerte así, sino para transformarte en lo que Él desea que seas. Así como lo hizo con Pedro, cuando volvió a Jesús arrepentido. Se aferró a Él y Jesús lo perdonó y lo transformó a tal grado que llegó a ser uno de los grandes dirigentes de la Iglesia Apostólica. Hemos terminado el estudio de la lección de esta semana. La semana próxima estará mucho más interesante. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en la línea la semana de la pasión de Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y que Cristo venga pronto.